Primero que nada, cuando nosotros hablamos de una función exponencial, estamos hablando prácticamente de una inversa de una función logarítmica. Viceversa también, si nosotros hablamos de una función logarítmica, estamos hablando de la inversa de una función exponencial. Y hay que tomar en cuenta algo. Si nosotros estamos hablando de una función f de x igual a x a la 2, aquí no estamos hablando de una función exponencial, estamos hablando de una función potencial, que es muy diferente a una función exponencial. Cuando nosotros hablamos de una función exponencial, estamos hablando de una función que tiene su variable. Cuando hablamos de una función potencial, significa que la variable está elevada a una. No es lo mismo, ¿verdad? Tener una función potencial a una función exponencial. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de estas funciones? Cuando estamos hablando de una función exponencial, vamos a tener que, si a es mayor que 0, entonces vamos a tener una función creciente. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, que van a intersecar en 1, que eso es importante. Ellas van a cortar el eje X en 1 y van a tener este comportamiento. Muy importante. En cuanto al eje X, ellas van a tener, digamos que se van a acercar, van a ir inclusive a la par del eje X, pero nunca lo van a tocar. Entonces, estamos hablando acá de una función exponencial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos hablando de una función decreciente? Entonces, esto es una función creciente. Y estamos hablando eje X, aquí eje Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Veamos que si A es mayor que 0, estamos en este comportamiento. Ahora, ¿pero qué pasa si A está en 0 y 1? Que es muy importante acá, quiero que quede bastante claro, que A no puede ser ni 0, ni puede ser 1. Es decir, puede tomar cualquier valor de los números reales, pero no puede ser ni 0 ni 1. Ahora, ¿quién es A? A es justamente su base, es decir, A elevado a una potencia X, donde X va a ser la función, ¿no? O la variable, en este caso en cuestión. A elevado a la X. Cuando nosotros nos vamos a este tipo de funciones, que son las funciones decrecientes, vamos a tener que esto va a ser 1. Y su comportamiento va a estar dado de esta forma. Es decir, estas son las funciones decrecientes. Y A va a estar entre 0 y 1, que es lo que más o menos, ¿verdad?, quiero dar a entender. ¿Qué pasa si por A o por B la base fuera 1? Entonces, significa que no es una potencia. Recordemos que 1 elevado a cualquier exponente me va a dar siempre el mismo 1. ¿Qué pasa si 0 lo eleva a cualquier potencia? Va a ser 1. Y muy importante, no puede ser negativa, que es lo que más o menos se trata de enfocar acá. Si nosotros estamos hablando de una función negativa con base negativa, entonces estamos hablando de un reflejo de ella. Simple y sencillamente estamos hablando de un reflejo de ella. Entonces, si nosotros dijéramos acá, A, vamos a decirlo por acá, A menor que 0, entonces, continuando por este lado, vamos a dibujar esa recta. Vamos a dibujarla en rojo. Vamos a tener por acá el menos 1. Y vamos a tener justamente este comportamiento. Si nosotros tuviéramos entonces la otra condición, que A sea totalmente menor que esté entre 0 y 1, es decir, que esté entre esta condición, pero que sea menos 1, A y 0, es decir, tener esta condición, ya tuvieran esa condición, entonces vamos a tener esta otra condición. Vamos a irnos acá, vamos a dibujarla en rojo. Y vamos a tener este otro comportamiento. Va a ser un reflejo de ella. Eso es importante, ¿verdad? Si A es negativa, vamos a tener un reflejo de ella. Pero si A es positiva, entonces vamos a tener un comportamiento normal. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Que si A toma, o sea, si A fuera negativa, entonces va a ser la inversa, es decir,
Acá era positiva, es decir, va a ser decreciente, entonces aquí se comporta como creciente. Si A es negativa, perdón, si A es positiva, entonces vamos a tener el comportamiento todo lo contrario, va a ser decreciente y sencillamente eso, ¿verdad? Para que más o menos nos quede un poco claro, ¿verdad? En qué consisten las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, veamos en este caso, bueno, en este caso las funciones exponenciales. Entonces tenemos el ejercicio que dice 2 elevado a la 3x menos 1. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Observar en qué condición está la base. Veamos que es 2, totalmente mayor que 1. Entonces, estamos en este comportamiento. Entonces, borramos el segundo comportamiento. Ahora, ¿está negativa o positiva? Veamos que en este caso la base está positiva. Significa entonces que estamos en este comportamiento. Es decir, vamos a estar acá. Entonces, ahora, ¿cómo va a quedar entonces esa función? Muy probablemente va a quedar de esta forma, ¿sí? Pero si nosotros vemos, cuando nosotros hacemos el f, por ejemplo, de 0, vamos a tener, por ejemplo, 2 elevado a la 3 multiplicado por 0 menos 1. Entonces, tendré que me va a dar 0. 0 menos 1 me va a dar menos 1. 2 elevado a la menos 1 me va a dar, no significa, muy importante, me va a dar, en este caso me va a dar menos 2 elevado a la menos 1. Esto me va a dar entonces 1 sobre 2. Esto equivale a 0,5. Esto no significa que me va a pasar el eje Y. Simple y sencillamente, aquí yo tengo el 1. La función va a pasar por acá y de entre más se pega al eje X, ella va a quedar mucho más inclinada. Es decir, va a quedar como por acá. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Fijarnos en dónde iría cuando nosotros estamos justamente en 1. Entonces, si nosotros vemos, si nosotros nos vamos a esta función y decimos 3 por 1 me va a dar 3. 3 menos 1 me va a dar 2. 2 a la 2 me va a dar 4. Entonces, eso significa que esta función va a quedar como por acá. Y más o menos va a ir esa función. Y ese sería más que todo el comportamiento de esta función. Esta sería una función exponencial. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de estas funciones? Pero si nosotros nos vamos al dominio, ellas no tienen restricción. Es decir, ellas nunca van a ser 0. Y también pueden obtener valores negativos, pero nunca van a ser 0. ¿A qué me refiero con que nunca van a ser 0 estas funciones? Bueno, me refiero a lo siguiente. Veamos por acá. Me refiero a que si por A o por B tuviéramos 2 elevado a la 0, esto va a ser 1. Si empiezo 2 elevado a la menos 1, esto va a ser 1 medio. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 elevado a la 5, perdón, a la 1 positivo, esto va a ser 2. Entonces, si me voy hacia el lado derecho, voy a obtener valores positivos. Si yo me voy al lado izquierdo, voy a obtener valores fraccionarios. Es decir, si yo tengo por acá 2 elevado a la 1000, a la menos 1000, por decirlo así, un valor negativo mucho mayor a la izquierda. Yo solamente voy a tener 1 sobre 2 elevado a la 1000. Eso es todo. Simple y sencillamente que el valor va a ser mucho más grande. Por eso es que dice que cuando están entre 0 y 1, van a ser totalmente decrecientes. Vámonos ahora a lo que tenemos en cuestión, que es en este caso esta función. Ya nosotros dibujamos el comportamiento de ella. Ahora, ¿en qué consiste el rango de ellas? Bueno, lo que hay que hacer acá es sacar el o la inversa de esta función. Entonces, transformamos f de x en y y decimos y va a ser igual a 2 elevado a la 3x menos 1. Entonces, al sacar la inversa de esta función, vamos a tener lo siguiente. Veamos que esto es un resultado, esto es un exponente, y esto es una base. Significa que si yo tengo el logaritmo en base 2 de argumento y, voy a tener la igualdad de 3x menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es decir, logaritmo en base 2 de este menos 1, perdón, de y. Este menos 1 que está restando acá, lo mandamos al otro lado a sumar. Lo igualamos a 3x.
Veamos que este 3 lo puedo mandar a dividir. Entonces yo digo log en base 2 de y más 1 dividido entre 3 va a ser igual. Veamos que esto 3 yo lo puedo separar de este logaritmo. Es decir, yo puedo tener por acá un tercio que multiplica al logaritmo en base 2, y esto va a ser igual a la variable. Veamos ahora que lo que vamos a hacer es pasar un tercio de exponente de esa y. Entonces decimos logaritmo en base 2 de y elevado a un tercio. Esto me da igual a x. Ahora, veamos. Acá lo que vamos a hacer es simple y sencillamente con la inversa. Perdón, aquí ya nosotros tenemos la inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto a esto que tenemos acá? Simple y sencillamente agarrar y y decir que y elevado a la 1/3 debe ser estrictamente mayor que 0. Porque recordemos, bueno, ahorita lo vamos a ver más. Nosotros tenemos un logaritmo con argumento negativo o igual a 0. Esto me va a dar un error matemático. Eso me va a provocar que la función me caiga. Entonces, si tenemos y igual elevado a la 1/3, entonces vamos a tener esto. Entonces, ¿qué tengo acá? Y elevado a la raíz cúbica mayor que 0. Si yo necesito despejar y, yo lo que tengo que hacer es elevar a la 3 a ambos lados de la igualdad. Cancelamos la raíz. Aquí me queda entonces y debe ser mayor que 0. Veamos que efectivamente lo que dijimos en el comportamiento de la función nunca va a tocar el eje X. Ella va a ir a la par, pero nunca lo va a tocar. Entonces, el ámbito de esta función va a ser de 0 a más infinito. Y vamos a tener por acá entonces en ambos casos abiertos. Ahora, pasando ya a detalle con la función logarítmica, vamos a tener lo siguiente. Ya aquí por este lado vamos a borrar y vamos a trabajar ahora con la función logarítmica. En este caso vamos a tener la restricción justamente del argumento, que era lo que mencionábamos en inversa esta función, su argumento. Recordemos que la función logarítmica tiene tres comportamientos, tiene tres partes. Uno, logaritmo en base A, o sea, la base A, con argumento B, es decir, el argumento, y su resultado, que en este caso lo vamos a poner como C. Es decir, que si yo tengo A elevado a C, me tiene que dar B. Es decir, es como la inversa de estas funciones. No es como, son las inversas. Entonces, vamos a trabajar. ¿Dónde va a estar justamente la restricción de ella? Dijimos que vamos a estar justamente en el argumento. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos en el argumento un logaritmo, pueden ponerle 1000 telas, es una contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá el argumento de este logaritmo tiene que ser totalmente o es mayor que 0. Entonces, el dominio de la función, vamos a decirlo de esta forma, el dominio de la función va a ser igual a 3 menos 12 estrictamente mayor. Entonces vamos a tratar de despejar la x, y vamos a decir menos 2 va a ser mayor que este 3 que está en este caso sumando, lo mandamos al otro lado. Este menos 2 que está multiplicando lo mandamos a dividir. Decimos entonces que es muy importante cuando nosotros mandamos a multiplicar o a dividir cualquier valor numérico negativo, la expresión me cambia de dirección. Es decir, vamos a menor que, decir, vamos a tener hacia la izquierda. O sea, todo este color iba a ir abierto. Entonces, si va abierto, que vengan de 3 medios, así por A o por B, ustedes llegaran y tomaran el 4, se va a dar cuenta que ese resultado les va a dar un error matemático. Cualquier valor que ustedes tomen va a dar un error matemático. Inclusive si toman 3 medios, les va a dar un error matemático. Entonces, ahí es
donde va a estar concentrado el dominio de esa función. Ahora, ¿qué pasa con el rango de estas funciones? O el ámbito de estas funciones. Vamos a buscarlo por la inversa. Si nosotros nos vamos a la inversa, dijimos que íbamos a tener f de x igual a y. Entonces, y va a ser igual a 1 más log en base 3 de 3 menos 2x. Lo primero que hay que hacer es mandar a sumar a restar este 1. Entonces vamos a tener y menos 1. Y por acá vamos a tener más, vamos a decir, ok, igual a log en base 3 de 3 menos 2x. ¿Qué dijimos? Que si nosotros teníamos 3 elevado al exponente y menos 1, íbamos a tener que este iba a ser el resultado de 3 menos 2x, es decir, no íbamos a tener el resultado del argumento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta condición? Bueno, vamos a despejar ahora la x. Entonces decimos 3 elevado a la y menos 1, de 3 que está sumando, lo manda al otro lado, a restar. Y esto voy a tener que va a ser igual a menos 2x. Este menos 2 lo mando a dividir. 3 elevado a la y menos 1, menos 3 dividido entre menos 2. Y esto va a ser igual a x. Si ustedes observan acá, ya nosotros tenemos esta expresión. Entonces, probablemente vamos a tener 3 sobre menos 2 y vamos a tener menos 3 sobre menos 2. De esta forma, es decir, el menos 2 lo vamos a compartir a ambos lados de la expresión. O simplemente y sencillamente lo subimos a el menos que tenemos acá. Entonces, acá vamos a tener que esto es y menos 1. Que toda esta expresión está restando, que es lo importante, ¿verdad? Entonces, si nosotros restáramos esto, vamos a tener que esto va a ser menos 3 medios. Menos 3 medios, perdón. El 3y elevado a la menos 1. Ojo, este 2 está dividiendo todo, está dividiendo al 3. No es que el 2 también es parte de esta expresión. El 3 simple y sencillamente dividiendo toda esta expresión. Ojo, no significa que y menos 1, ¿verdad? Va a estar siendo parte de 3 medios de esta forma. No es así. Es simple y sencillamente, vean que es por A o por B. Por ejemplo, 2 elevado al exponente 2 dividido entre 3. Esto es lo mismo que yo tenga 4 sobre 3. Si yo elevo ambos, yo tendría que elevar el 3 también. Entonces, no, el exponente no me va a afectar tanto. Solamente me afecta al exponente. Por acá esto me va a convertirse en más. Esto me va a dar 3 medios. Entonces, si observan bien el ejercicio, ya la expresión está en términos de la variable x, esto, y y. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros encontráramos el rango de esta función, recordemos que en una función exponencial, por lo tanto, el ámbito de esas funciones va a ser el conjunto de los números reales. Va a ser todo R. No vamos a encontrar una solución que me diga ese va a ser el resultado o la restricción de ese ejercicio. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de ellas? Es lo importante. Al igual que las anteriores, ustedes solamente tienen que hacer crecimiento o decrecimiento. Lo único que va a cambiar es el comportamiento de las funciones. ¿Cuándo crecen? ¿Cuándo crecen? Cuando A es totalmente mayor que 0. ¿Cuándo decrece? Cuando A esté entre 0, exactamente lo mismo para poder decir que la base sea mayor que 0 o que la base esté entre 0 y 1. Esa es la única forma que puede crecer. Muy importante, acá sí, la base nunca puede ser negativa. Entonces, ¿cómo cambia esto? Que el logaritmo sea negativo. O sea, todo el logaritmo. Es lícito tener menos un log en base 3 de 3 menos 2x. Y no esto, log en base de 3 menos. Esto no es lícito tenerlo, para que lo sepan. Entonces, si nosotros tenemos esto que tenemos acá, es el reflejo de la función logarítmica. Si nosotros tenemos esto, es un error. Digamos, es erróneo. Vamos a tener un error matemático en la calculadora.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de nosotros dibujáramos un gráfico acá para esta función, la función creciente. Ellas van a intersecar en uno, a lo contrario de la y, de la exponencial. La exponencial dijimos que corta el eje x y no, perdón, el eje y y no corta el eje x. En ese caso, la función logarítmica corta el eje x, pero no el eje y. Nunca lo toma. Excepto, ¿verdad? Todo va a depender de qué desplazamiento tome la función. Es decir, que estas funciones van a tener este pequeño delay, más o menos, ellas crecen de esta forma. Más o menos así. Este va a ser el comportamiento de una función creciente. Y para esta función, cuando ya vamos a tener lo siguiente. Ellas intersecan en uno y van a tener este comportamiento. Cuando ya se crece. Es decir, van a cortar en uno siempre, pero van a tener este comportamiento. Y entre más se van a acercar al infinito, ellas van a quedar inclinadas, lógicamente. Se van a quedar inclinadas justamente hacia acá. Y en este caso, pues ellas van a quedar inclinadas hacia allá, decirlo así. Ahora, por muy grande que sea el valor en menos infinito, ellas van a ser mucho más amplias, igual acá. Ahora, ya yéndonos al ejercicio meramente en cuestión que tenemos acá, ¿cómo quedaría el componente? Muy sencillo, vamos a buscar valores. Primero de 0, vamos a reemplazar f de 0, vamos a poner f de 1 y vamos a colocar, vamos a probar también f de menos 1, a ver qué me da. Recordemos entonces que para efectos de esto vamos a más log en base 3 de 3 menos 2 por menos 1. Y por acá vamos a tener 1 más log en base 3 de 3 menos 2 multiplicado por 0. Por acá 1 más log en base 3 de 3 menos 2. 1. Veamos aquí, menos 2 por menos 1 me va a dar 2 positivo. 3 más 2 me va a dar 5. Entonces, vamos a tener la calculadora para ver que me da un número, va a ser 1 más logaritmo en base 3 de 3 menos 2 por menos 1. Ese resultado me da 2,46. Es un 2,46. Si nosotros reemplazamos en 0, observemos que menos 2 por 0 me va a dar 0. Entonces acá me quedan 3 y aquí en base 3. Y si nosotros tenemos no en base 3 de 3, vamos a tener que este resultado va a ser 1. Que es muy importante. Esto me da 1, pero si nosotros le sumamos el 1, me va a dar 2. Vámonos ahora a esta parte del ejercicio. Entonces significa que va a intersecar en 2 la función. Vámonos ahora a esta parte del ejercicio. Veamos que tenemos en base 3 de 3 menos 2 por 1. Veamos que menos 2 por 1 me da menos 2. 3 menos 2 me da 1. Recordemos que por la raíz 1, a ver, aquí, 3 con argumento 1, esto me va a dar 0. Es decir, que vamos a tener 0. Cuando la función vale 1, vamos a tener 0. Bueno, 0 más 1 me da 1. Entonces es muy probable que toque el eje X, el eje Y. Esta función. Pero vamos a ver que si lo reemplazamos por dos cosas, ¿qué va a pasar? Tenemos la función de esta forma. Tenemos de esta forma. Tenemos el 2, que es donde ya interseca. Tenemos el 2,46. 2,46 menos a 2,46. Está menos 1. Menos 1 está por acá. Y el 2,46 está como por acá.
acá. Es muy importante saber por acá, cuando ella está en 0, ella corta en 2. Acá tenemos el 2. Entonces sí, es muy probable que sí lo corte. Ahora, vamos a ver, cuando está en -1, es 2,46. 2,46 está como por acá. Cuando estamos en 0, perdón, cuando estamos en 0, ya 2, es decir, va a cortar acá. Cuando estamos en el resultado va a ser 1. Es decir, cuando estamos en 1, acá vamos a tener el 1. Es decir, vamos a tener esto. Vamos verificando de nuevo los resultados. 1,46 está un poquito más abajo de esto. Tenemos entonces 1,46 está como por acá. Vamos a ver qué es lo que dice la función. Entonces, logaritmo. Vamos a comprobarlo de nuevo, a ver si yo me equivoqué. A ver, 1 más log en base 3 de 3 menos 2 que multiplica a menos 1. Resultado 2,46. Ajá, menos 1. Menos 1 me da 2,46. Ok, 2,46 está como por acá más. Sí, por eso lo miraba totalmente ilógico. Y sí, corta el eje X, y cuando ella es 0, corta en 2. Si nosotros comprobáramos, ojo, vean que nosotros no hemos llegado a la parte donde ella es, donde ella tiene la asíntota vertical, que es en, vamos a colocar el 2, que es en 3 medios, si mal no me equivoco, perdón, que es en 3 medios, que es en 1,5, es decir, por acá pasa la parte de la asíntota. Si ustedes comprueban, entonces se van a dar cuenta que ese resultado no les va a dar. Entonces, la asíntota queda de esta forma, es decir, la función queda de esta forma. Así que esta sería la función que más o menos daría, digamos, en este caso, la intersección. Y veamos que en este caso, al tener la variable negativa, es la función. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos, por decirlo de tratamiento de ellos. Y eso sería todo. Entonces, no sé si hay preguntas.